la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso en nuestra sala de entrevistas para recibir a Juan Pablo Rosales de la Asociación de Peatones, debido a que el próximo 17 de agosto se conmemora el Día del Peatón. Hay mucha información que necesitamos recibir para esta convivencia, para esta seguridad que necesitamos los peatones y el tránsito en general en nuestro país. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por recibirnos. Estamos contentos de venir a comunicar todos estos datos que tenemos como Asociación de Peatones de Quito y también como Coalición Movilidad Segura, que estamos preocupados por el índice de siniestros que tenemos en nuestro país. Y ahora que se acerca la fecha del Día del Peatón, que es el 17 de agosto, que justo se conmemora en honor de la primera persona que falleció y hace más de 100 años, fines del siglo XIX en Inglaterra, estamos preocupados por los arrollamientos y atropellamientos, que son los siniestros más mortales en nuestro país, los que mayor cantidad de fallecidos causan. En promedio, 6,5 personas mueren diariamente en siniestros viales en nuestro país, Juan Pablo. Sí, esto es una información cierta. El año pasado fueron 2.373 personas las que fallecieron, y lo que nos preocupa mucho es que son personas jóvenes las que están falleciendo. Es increíble que la primera causa de muerte para niños y para adolescentes en nuestro país sean los siniestros de tránsito. Aquí las personas menores no se mueren por enfermedades, no se mueren por desnutrición, se mueren en choques. Y esta es una realidad que nosotros podemos cambiar, porque si bien se les llama accidentes, solo el 2% de los choques provienen de una situación que está fuera de control de los choferes, ¿no? De lo que se llama una situación exterior, que se cayó una peña, que hubo un terremoto, que nos cayó un rayo. Esas son situaciones sobre las que no tenemos control. La mayoría de choques se pueden prevenir, no son accidentes, son siniestros, y es una tarea de todos prevenir. ¿Cuáles son las provincias? Hablemos un poco de cómo está distribuido acá en nuestro país, donde mayormente se presentan estas siniestralidades, atropellamientos en el Ecuador. Sí, siempre que trabajamos en los datos de la Agencia Nacional de Tránsito, Quito, Guayaquil y Cuenca, por el tamaño de su población, porque además concentramos estas ciudades grandes mucho del parque automotor, son las ciudades que tienen mayor número de arrollamientos y de atropellamientos. Sin embargo, hay ciudades como Ambato, como Santo Domingo, en las cuales nos preocupa mucho, como Loja también, este número de siniestros, porque a pesar de que tienen poca población, el número es bastante alto. Entonces, es decir, la densidad entonces es mucho mayor en estas ciudades más pequeñas. Así es. Sin embargo, las autoridades aún no trabajan basadas en estos datos, y esto es muy importante porque ahora con estos datos se puede georreferenciar y ver en dónde están falleciendo las personas, ir al lugar e intervenir para mejorar las condiciones de los peatones. No es caro, son soluciones simples y sencillas, pero que pueden salvar la vida a muchas personas. Juan Pablo, ¿el diseño de las ciudades es desfavorable para los peatones en el Ecuador también? Claro, yo acabo de tener que cruzar 6 carriles aquí de la Avenida República para llegar acá, y eso, una persona que puede caminar normalmente, no hay problema, pero si pensamos en personas de la tercera edad, en personas con discapacidad, hay un tema muy importante que es la autonomía de las personas con discapacidad, que ellas puedan salir por su cuenta. Ahí tenemos una deuda muy importante de los municipios que necesitan, además de este reglamento de la ley de tránsito. Estamos ya cumpliendo 3 años sin la emisión del reglamento. Han pasado 3 gobiernos, 6 ministros, y vemos que es la oportunidad ahora de ya promulgar este reglamento para que sean los municipios. En el reglamento indica que los municipios son quienes deben pacificar estas intersecciones, estos lugares peligrosos para peatones. A veces se necesita solo regular el semáforo, poner el semáforo todo en rojo para que las personas puedan cruzar, y así de simple podemos solucionar una intersección. ¿Pero qué pasaba? El 10 de agosto precisamente se llegaron a estos 3 años que no hay esta normativa, no hay esta ordenanza para poder trabajar lo que se necesita en las ciudades y lo que necesitan los peatones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Sí, ha habido un panorama político bastante inestable. Como te decía, son 6 ministros de transporte los que han pasado desde el 2021 hasta acá, 3 gobiernos, y a pesar de que
ahora tenemos un texto bastante bueno y bastante acabado del reglamento, aún no logra promulgarse. Acaban de cambiar las autoridades nuevamente en el ministerio y nosotros esperamos y hacemos fuerza para que sea por fin esta la oportunidad de promulgar un buen reglamento. Se tiene un buen texto, se han recogido las observaciones de todas las organizaciones sociales y creemos que debe promulgarse ya para comenzar a proteger a las personas. ¿Cuáles son esas observaciones que puedes socializar con nosotros el día de hoy? Por ejemplo, en el tema del consumo de alcohol, la normativa anterior, que además es del 2012, 2013, ya tiene algunos años acá, es muy permisiva, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que se iguale a la normativa internacional de la Organización Mundial de la Salud, en donde están definidos unos rangos, no solo para los choferes de transporte público y de transporte normal, sino sobre todo para jóvenes, para los que hayan sacado su licencia entre 18 y 25 años o los que tengamos 4 años recién sacada la licencia. Ellos tenemos que cumplir unas normas un poco más estrictas porque somos los jóvenes, son los más afectados en siniestros. Bueno, ahora con estas nuevas regulaciones que se quieren implementar ya acá en la capital sobre la velocidad en el perímetro urbano de 50 kilómetros por hora para los choferes de transporte liviano y 40 kilómetros para el transporte público. ¿Esto es una medida técnica que se ha tomado? ¿Es así? ¿En esas velocidades hay posibilidades que el peatón pueda sobrevivir, Juan Pablo? La medida es internacional y es una medida científica tomada bajo los datos. Cuando un peatón es atropellado a menos de 50 kilómetros por hora, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. Si es a menos de 30, tiene el 90% de posibilidades de sobrevivir. Si es a 50 o más, es lo contrario, tiene el 90% de posibilidades de morir. La velocidad, lastimosamente, y no es un tema de aquí de Ecuador, de Quito, es un tema mundial, es el mayor factor que causa muertes en las vías, ¿no? Por lógica, un choque a mayor velocidad es más grave. Entonces, si hablamos ya no de 50, sino de 60, que es este rango que se han pasado algunos, incluso ya es peligroso en un choque frontal para los mismos conductores del vehículo. A 60 kilómetros ya se puede fallecer en un choque frontal y es por eso tan importante hablar de esto, aprender el tema de la velocidad, los límites, por qué existen y cumplirlos, no andar al límite, esa es la clave. Bueno, y la polémica justamente por el tráfico de la capital y por eso dicen que estos 50 kilómetros pues va a aumentarlo todavía, ¿no? Ese es el tema. Sí, estamos nosotros contentos de que hayan comenzado estos controles porque estamos discutiendo del tema, se ha abierto mucho la discusión. Antes se hablaba solo de seguridad vial cuando había un siniestro muy grave y fallecían muchas personas. Que esta sea la oportunidad para discutir esta ley, para ver si los 3 días de cárcel son demasiado o son muy poco, pero el tema es que nos vayamos enterando de todas estas situaciones que son nuevas, están pasando en todo el mundo y a las cuales en ciudades tan grandes como Quito y Guayaquil y Cuenca también ya tenemos que acostumbrarnos. Muchísimas gracias el día de hoy por esta entrevista, Juan Pablo Rosales de la Asociación de Peatones, hablando sobre este 17 de agosto que se conmemora el Día del Peatón. Muchas gracias. Gracias a ustedes y feliz día a todos los peatones.